Bienvenidos al programa de cursos, el programa del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón, que en esta ocasión tiene el gusto de compartir cámaras con Elvira Espejo. Elvira Espejo es artista, es escritora, tejedora de muchas narrativas sobre lo que son bienes comunes, sobre lo que es la cultura. También es poeta, una mujer multifacética que hoy está en el cargo de la dirección del Museo Nacional de Etnología y Folclore. Bienvenida, Elvira. Muy buenos días a todas y todos que nos están escuchando por este medio. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Y bueno, conversar siempre hace bien, un poco conocer de lo que estamos llevando aquí en la ciudad de Cochabamba. Y bueno, vamos a hablar de la reunión anual de etnología, que tenemos el privilegio también como ciudad de recibir este evento importante, pero también de varios procesos, publicaciones de mucha relevancia que el MUSEF ha puesto a consideración de la población, de la academia, de la cultura, de nuestros productores y productoras, como es cultivando el cultivo mutuo de la vida, ¿no? Sí. La crianza mutua de la vida, en realidad. Elvira, empezaremos por la RAE, la Reunión Anual de Etnología, que está en su versión 36. Así es. Este 2022 es uno de los espacios de encuentro, de diálogo, creo, más importantes y más también de mayor historia en Bolivia. Coméntanos de la RAE que se está desarrollando en Cochabamba. Bueno, como ustedes conocen, la Reunión Anual de Etnología tiene muchos años de vida, más de 30 años, y bueno, siempre se ha llevado en la ciudad de La Paz, ¿no? Y eso era el centro que nació, y era el centro donde se convocaba, y es el centro donde se ha debatido muchas temáticas a lo largo del tiempo. Y bueno, pues ustedes conocen el Museo Nacional de Etnografía y Folclore. En realidad es un repositorio de bienes culturales y documentales, donde tenemos más de 33.000 bienes culturales, más de 280.000 bienes documentales actualmente. Y cuando yo llegué al Museo Nacional de Etnografía y Folclore, el 2013, pues no había una producción académica interna, ¿no? Había estos debates académicos externos, por ejemplo, hablar como temáticas coyunturales, ¿no? Hablar, por ejemplo, del racismo, o hablar, por ejemplo, del misticismo, cosas así, y especialidades muy separadas, en este caso, como por ejemplo, vamos a hablar de la religiosidad, digamos, ¿no? Entonces había, como decir, la mesa de los lingüistas, la mesa de los antropólogos, la mesa de los arqueólogos, la mesa de los sociólogos. Y así se llevó, digamos, bajo esta temática, debates internos y bueno, ponencias nacionales e internacionales. Pero cuando llegué me di cuenta, porque yo trabajé en el Museo Británico en Inglaterra, pues me he dado cuenta que las colecciones gigantes que están en Europa también es un trabajo de una geopolítica del dominio del pensamiento, como se ha planteado a lo largo del tiempo, y ellos lo manejan por continente, por ejemplo, ¿no? Está Asia, Oceanía, Latinoamérica, en fin. Entonces yo me especialicé en los Andes para poder entender este despliegue. He tenido el privilegio de trabajar con las tejedoras en las comunidades, con más de 900 tejedoras, y por supuesto eso me ha ayudado a hacer un cambio, en este caso un cambio de paradigma de cómo nosotros tenemos la lectura, porque muchas veces caemos en la trampa de la descripción, donde la descripción prima, por ejemplo, como una fuente muy fuerte en términos académicos, donde se trabaja sobre el significado del color, o la forma, el tamaño, periodo, en fin, ¿no? Y creo que ha sido muy importante esta autorreflexión de los vacíos que he visto en términos de investigación profunda con los bienes culturales, que era importante trabajarlas. Entonces se plantea, digamos, desde este punto de vista, que se tituló del 2013 al 2018, que era la rebelión de los objetos. Y esta rebelión de los objetos abre varios campos para poder trabajar desde varios puntos de vista. El primer tema ha sido textil, el año 2013, y bueno, las mesas automáticamente se volcaron, por ejemplo, obtención de la materia prima, tratamiento de la materia prima, elaboración del objeto, la vida social, y bueno, los problemas con tema del textil, ¿no? Del tejer, de la vida social. Y esa dinámica no solamente encierra aquí los antropólogos, arqueólogos, sino es una mirada multi y pluriversal, digamos, de los pensamientos,
donde se habla, por ejemplo, cuando ya pensamos de las materias primas, la crianza mutua de las materias primas, de los animales, de las plantas, de donde vienen las fibras, es necesario entender en términos biológicos cómo se ha desarrollado, y por supuesto que las respuestas eran muy bajas en ese sentido, porque todavía la madurez es muy complicado en el país y bueno, un reto también para los jóvenes y para todos los especialistas que trabajan en este campo. Y creo que esa dinámica valió la pena porque ha sido, decir, un planteamiento no solamente en debate, sino en la producción. Hemos producido un catálogo de 500 páginas que marca esas entradas, incluso mirando un poco la variedad de las materias primas que tenemos en el país y cómo esos se procesan en diferentes regiones y territorios como el altiplano, los valles y tierras bajas, y eso cómo podría ayudar a la sociedad a poder tener, por ejemplo, su propio mercado en términos de recuperación de la ciencia y la tecnología. Mucha gente me decía, pero no es ciencia, no es tecnología. Yo decía que sí, por ejemplo, en tintes naturales es una reacción química que se maneja, entonces es científica porque tienes que saber realmente qué tipo de mineral requieres para fijar y qué tipo de planta requieres, y esa planta cómo aporta con su reacción química y cuáles son las aleaciones, y eso cómo va a la molécula de la estructura de la fibra. Realmente ha sido muy impresionante. Toda esta dinámica con el textil era como un guiador, un hilo conductor para todos los otros temas que se han hecho, por ejemplo, cerámica, después arte plumario, después ha venido sobre líticos, que en este caso son sobre los metales, ha venido madera, cestería, después ha venido sobre, en este caso, colección de las piedras, ¿no? Qué variedad de piedras tenemos en el país, si son preciosas, no son preciosas, son semipreciosas, y dónde están, cuáles son las minas. Incluso hay cosas que ni el país conoce porque es de exportación, ¿no? Entonces me parece súper interesante en ese sentido. Son catálogos de 500 páginas que ya está en nuestra biblioteca, en nuestra tienda para vender. Y esta segunda fase, después de haber terminado, digamos, esta primera fase, saltamos a la segunda, que es en este caso RAI Expresiones, que tiene que ver con la vida social, la interacción social que sucede en la sociedad. Entonces, hemos planteado temáticas como, por ejemplo, el año 2020 se tenía que llevar, pero por las complejidades que hubo no se ha llevado, y bueno, yo lo retomo recién el 2021 porque yo estaba en Alemania trabajando en el Museo de Dresden. Entonces, al regresar, pues retomamos este trabajo de la poética que tiene que ver desde la oralitura, ¿no? Igual es una publicación de 500 páginas. Y el año pasado planteamos justamente con el tema de la alimentación, la crianza mutua de la alimentación. Esta sí es una gran autorreflexión desde nuestros propios territorios, porque muchas veces los académicos, ¿qué es lo que hacen, no? Busca la fuente base, que es en este caso las terminologías lingüísticas que tiene que ver con griego y latín. Y de lo griego y de latín que se fortalece, digamos, en este caso en pensamientos anglosajonas, en este caso de Europa, y de eso pasa a Latinoamérica. Y nosotros somos sus, como decir, citadores del fuente, ¿no? De tal dijo y tal dijo y tal, por lo tanto es así, y sigue. Y en ese sentido, este término muy machista, que ni siquiera concuerda con nuestros propios territorios y menos con nuestras terminologías, es la domesticación, ¿no? La domesticación de los animales y de las plantas, y por lo tanto el hombre es superior, dominante de todo. Más o menos va en esa dirección. Pero cuando se habla en nuestros propios términos, como aymara, quechua o guaraní y otras lenguas, hemos podido sondear, me ha impresionado, no hay ese predominio, ¿no? Se habla uihuaña, que es en aymara la crianza mutua, uihuay en quechua, que es la crianza mutua, y ñandereco, que es la crianza mutua. Y cuando hablamos de la crianza mutua, por supuesto, es un replanteamiento donde nos dice nadie es superior a nadie. Todos somos equilibrados porque nos necesitamos. El ser humano necesita del aire, el ser humano necesita de la tierra, el ser humano necesita del agua. Y en ese sentido es lo mismo con los animales, lo mismo con las plantas, y por lo tanto tenemos que hacer estos cuidados máximos para equilibrar la vida. Y eso me ha parecido una filosofía, una epistemología que replantea, y por esa razón lo llamo cambios de paradigma, para poder entendernos y revalorizarnos. Y entrando ya a fondo en ese sentido, algo que me impresiona y me impacta es, por ejemplo, cuando se hacen los estudios, en este caso, por ejemplo, el estudio de la Gideons, ¿no? La famosa Ulupica. A mí me ha impresionado que genéticamente, haciendo la evaluación y haciendo todo el estudio,
pues es de Padilla, y la mamá y el papá de todo el ají de las variedades es la ulupica. Entonces, orgullosamente es de nuestro territorio, es del sur y se ha ido a otros lados. Son, yo diría, como biólogos que ha podido diversificar, en este caso, nuestros ajís, ¿no? Nuestros ancestros, que son nuestras abuelas y abuelos, a los cuales nunca los hemos agradecido. Y pensamos que hoy en día la universidad lo resuelve o un laboratorio lo resuelve, y no lo es así. Entonces, yo creo que en ese sentido, en este repensamiento es muy importante hablar de la diversidad de, por ejemplo, de los tubérculos, que son las papas, las ocas, por ejemplo, las yucas, o puede ser gualusa. Y lo mismo pasaría en este caso con granos, que son los cereales, ¿no? Y así sucesivamente podemos entender el desarrollo, por ejemplo, de cañagua, quinoa, tarwi, creo que hay un montón en realidad. Y así sucesivamente se va uno integrando, entendiendo, digamos, desde lo arqueológico, lo histórico y lo etnográfico en la diversidad de la alimentación, cómo está distribuida en nuestro territorio y qué complejos vivimos. Entonces, para mí ha sido muy importante esta reunión anual de etnología porque se fortalece desde varios puntos de vista y poder ayudar a la sociedad, que la sociedad tenga esta autorreflexión. Hoy en esta reunión anual de etnología se está hablando de la crianza mutua y la alimentación, ¿no? Que es una temática que día a día estamos construyendo en realidad, recuperando, relacionándonos con la naturaleza a partir de qué tipo de alimentos vamos consumiendo. Y el tema de la alimentación cobra hoy una relevancia particular, porque la alimentación es hoy uno de los aspectos centrales de la vida, y por eso nos habla dentro de lo que es la propuesta que hace el MUSEP, la crianza mutua para la vida, ¿no? Donde la alimentación sin duda es un componente central, pero la alimentación entendida también en esta cadena que constituye la alimentación, no es solamente el acto social de consumir, sino también viene desde lo que es la producción, y eso es lo que recuperan precisamente en esta publicación de la crianza mutua para la vida, ¿no? Bueno, justamente el contenido del catálogo, como lo había comentado, es de 500 páginas y hay varias entradas, ¿no? La primera entrada es justamente esta reflexión del pensamiento epistemológico, filosófico, de los cambios de paradigma, cómo entendemos de la crianza mutua, en este caso para la vida, porque hace un despliegue de respetos mutuos, ¿no? Yo tengo que cuidar de los animales, yo tengo que cuidar de las plantas para que yo pueda tener la alimentación. Ellos me cuidan de mi salud, ellos me cuidan de la vida. Entonces, en ese sentido, poder hacer ese despliegue, por ejemplo, con todos los otros productos en el país, el catálogo tiene una entrada donde hablamos, por ejemplo, el desarrollo, digamos, de los tubérculos, en este caso de la papa, y algo que a mí me impresiona y cada vez soy más sorprendida porque los estudios académicos muchas veces no nos acercan a ciertos detalles, ¿no? Es, por ejemplo, este tema de diversificar y también el tema de la desinfectación. Hoy en día pareciera que los laboratorios lo hacen el trabajo, pero si es un producto milenario y además es un trabajo que la comunidad siempre lo tuvo, tiene sus propios procedimientos, ¿no? Por ejemplo, la desinfectación desde la raíz o desde el gen en este caso, y también pensar un poco de las modificaciones genéticas para poder llevarlo de un territorio a otro territorio, por ejemplo, del altiplano hacia los valles, incluso hacia tierras bajas. Entonces, todo este sistema que nos une requiere de estas terminologías lingüísticas para poder entender toda esa ontología, cómo está distribuida. Y esa ontología, cómo podría ser forzada y reforzada, digamos, desde nuestro territorio, como pensamientos de nuestro territorio, para poder ofrecer esa diversidad desde lo que somos nosotros hacia el mundo. Entonces, creo que en realidad hace un despliegue mayor, no solamente es que involucra a un especialista, sino a muchos especialistas, ya sean como, por ejemplo, biólogos, agrónomos, antropólogos, sociólogos o arqueólogos. Yo creo que hoy en día hay muy poco estudio en nuestro territorio sobre la alimentación arqueológica. En todas las excavaciones que se han encontrado, por ejemplo, cerámicas, digamos, probablemente se estudia la forma, la iconografía, al periodo que le corresponde, pero ¿qué restos tiene?
¿Para qué ha servido? Si es una vajillería, si es una olla, si es tal. Y en ese sí hay investigaciones como, por ejemplo, de las excavaciones arqueológicas de la región lacustre, ¿no? que ha estado Christine Hastoff por mucho tiempo investigando, y lo que me impresionó, por ejemplo, en uno de sus resultados, dice, ¿no? Se ha hecho la evaluación de los restos, digamos, de esta cerámica, ¿no? De cómo estaban pegadas ahí, que estaría alimentándose la sociedad de las semillas de totora. Entonces eso quiere decir que cómo se recolectaba las semillas de totora y cómo eso se procesaba. Entonces yo creo que hay mucho para aprender, hay mucho para autorreflexionar, y uno de los casos que también me llama mucho la atención, y en realidad la comunicación no presta atención a eso porque estamos sujetos al mercado, un consumo sin responsabilidad. Y cuando hablamos de un consumo sin responsabilidad, hay este predominio, por ejemplo, hay que tomar leche, y todo tiene que ver con las vacas. Y nos preguntamos un poco, ¿desde cuándo tenemos las vacas en nuestro territorio? Tenemos desde la colonia. Entonces, antes de eso, ¿qué pasaba? ¿Qué es lo que tomábamos? Y ahí, un poco acercándonos al detalle de la investigación, nos dimos cuenta, y creo que hay incluso estudios muy escondidos, el tarwi tiene el triple de calcio que la leche de vaca. Entonces, ¿por qué la comunicación no promociona y por qué no diversificamos? Porque la vaca daña con sus pezuñas el territorio, también con todos los gases que bota, daña el capa de ozono, nadie dice acerca de, pero mientras el tarwi fertiliza la tierra porque no daña y además es una pesticida natural y tiene más calcio. Entonces, ¿por qué no se trabaja? ¿Dónde están nuestros estudiantes? ¿Dónde están nuestros jóvenes que tienen que diversificar en realidad, yo diría, estos productos, que es muy importante en nuestro territorio? Por esa razón se ha pensado en la reunión anual de etnología para poder repensar y además ayudar a la juventud de que sí o sí tenemos que pensar hoy en día cómo vamos a cuidar nuestro medio ambiente. Porque hay mucha gente que solamente consume por consumir y no sabe lo que está consumiendo. Esto también surge o tiene, digamos, un desafío en el sentido de cómo también desde la política pública se puede promover esta alimentación que es histórica, que trasciende también lo que es los consumos actuales y que nos permite recuperar, reconstruir la historia alimentaria en nuestro país, ¿no? Bueno, yo creo que en esta construcción no solamente es las políticas públicas, ¿no? Porque ahí tenemos que ver, por ejemplo, por región, por territorio, por país, ¿no? Que podemos entender, ¿no? Ya sea como gobernaciones, municipalidades o el Estado mismo, digamos. Pero si nuestra sociedad no tiene una información, por ejemplo, en nuestros barrios migrantes, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo una crítica muy fuerte a eso, una autorreflexión muy fuerte a eso. Es justamente, por ejemplo, todos los migrantes que vienen de nuestras comunidades, lo único que hacen es consumir lo que el mercado ofrece. ¿Y el mercado qué es? Por ejemplo, es tela china, chifón de la China importada, que no es nada orgánico. Y la gente vestía de eso. Y no se da cuenta que eso, por ejemplo, no absorbe lo que transpiramos, lo que bota el cuerpo, en este caso, digamos, enfermedades. Nos devuelve. Y estas enfermedades son recurrentes, que ya es cada vez más grande con todo lo que se está notando, por ejemplo, el tema del cáncer. Es lo mismo con el tema del producto. En nuestros barrios está lleno de pollos que son alimentadas con productos que no es orgánico. Y la gente consume a mayor escala porque es barato. Entonces yo creo que más bien la sociedad tiene que autorreflexionar, la sociedad tiene que saber pensar, la gente tiene que comenzar a debatir, y eso es una responsabilidad compartida. No es que solamente el Estado tiene que estar eso, no es que solamente, digamos, las organizaciones involucradas en esto que tiene que estar, sino es toda la sociedad. Es construir, yo diría, un equilibrio que realmente sea amigable con nuestro territorio y con nuestro entorno. Creo que en ese sentido es para todos, ya sean jóvenes, estudiantes, no estudiantes, a toda la población, para que realmente entendamos lo que realmente está pasando en nuestro país. Porque tenemos una buena materia prima. Yo siempre digo, estamos sentados en un territorio que es un tesoro. Tenemos una gran variedad de las materias primas que no hemos podido valorarlas
menos procesarlas. Que nuestros ancestros sí lo hicieron. Ahí tenemos textiles de alpaca, llama, vicuña, de algodón, garabatá. Por ejemplo, hoy en día la garabatá no se puede obtenerla porque no están volviendo a sembrar. Entonces yo creo que realmente es una autorreflexión muy profunda para la sociedad, que la sociedad tiene que tomar estos debates para poder generar este pensamiento amigable con el entorno. No, sin duda, creo que ahí coincidimos totalmente, creo que es una responsabilidad común, colectiva, tanto desde lo que es la sociedad, la academia, pero también las instituciones públicas, en este caso los distintos niveles de gobierno que promuevan también en sus territorios, ¿no? Este tipo de alimentos, el que recuperen la historia también de la alimentación, ¿no? Creo que es un desafío común. En la publicación que ustedes han sacado en este catálogo de 500 páginas que mencionas, se habla también de la crianza del territorio vivo, pero también de los bienes comunes que hacen ese territorio y los equilibrios que deben existir. Sí, exactamente. Hemos hablado justamente de estos territorios vivos porque para nosotros no es como un objeto muchas veces que la academia incluso lo ha descrito en ese sentido, ¿no? El dominio de la belleza superficial, de la estética de la belleza superficial. Así es como está orientado desde el punto del arte, por ejemplo, cuando hablamos de los pensadores externos, ¿no? Nos dirige en ese sentido. Pero cuando hablamos en nuestras terminologías lingüísticas, en realidad, por ejemplo, como Yana Cuihuaña, la crianza mutua de las cosas, de las artes, nos lleva a otro panorama, ¿no? Entonces, en ese sentido, los territorios vivos son como que se alimentan y sobrealimentan y se conectan con todo el entorno, ¿no? Como por ejemplo ver el agua. El ojo del agua está conectado con el río, está conectado con la cocha, y está conectado como venas, digamos, que distribuyen diferentes territorios, y todo eso ha sido muy interesante. Las comunidades que han podido, por ejemplo, interconectarlos, tiene que ver con las ceremonias, por ejemplo, la ceremonia del agua tiene que ver justamente con ese despliegue, digamos, de los protocolos de poder interconectarlas. Y estamos pensando de este ser vivo que tenemos que llevarlo a un lugar de almacén, que son los putumas o pirhuas, por ejemplo, y desde ahí la distribución, que son los canales, ¿no? Entonces, este tema de lo hidráulico, el manejo de la ciencia hidráulica, está conectada con estas ceremonias de llamar las nubes, espantar las malas nubes, y cómo incluso esa lluvia tiene que alimentar a la tierra, y cómo la tierra se va a alimentar de esa humedad, y cómo en realidad toda la producción va a tener esa interconexión, ¿no? Entonces, en ese sentido, son como vidas conectadas, que estamos hablando, ida y retorno, de que es circular incluso el tema de la noción de la vida del agua. Y lo mismo pasa con la tierra. La tierra se fertiliza cada cierto tiempo, se la trabaja. Entonces, hoy en día quizás no lo pensamos en ese sentido, porque el tema del, por ejemplo, extractivista, yo diría, de cultivos monoculturales, genera estos problemas porque deja territorios desertificados. Primero, ¿qué hace? Hay la tala del bosque. Se quita todos los árboles, se pone girasoles, se pone soya, se pone arroz, se pone caña. Será pues unos 5 o 10 años que produce, no fertilizas, se abandona la tierra. Y se vuelve a calar otro. Y por lo tanto, el pulmón de Sudamérica se está consumiendo. Entonces, ¿cómo la sociedad tiene que autorreflexionar? Lo mismo hace con el tema de la minería, por ejemplo. Hay mucha gente centrado, por ejemplo, en esta mira de que los mineros, por ejemplo, detrás de oro y plata, pero el daño que se causa con toda la separación de la reacción química que se maneja, y nadie dice nada. Ni las leyes son, digamos, en este caso, por ejemplo, sujetas al reglamento local, regional, nacional. Simplemente los tenemos y la sociedad no es autoconsciente. Entonces yo creo que en ese sentido requerimos una gran autorreflexión para poder entender cómo estos sistemas se interconectan. Ahora, por otro lado, es, por ejemplo, este cuidado máximo que el ser humano aporta en términos de poder cultivar el producto, pero por otro lado, en tierras bajas está el tema de la recolecta. Y la recolecta tiene que estar con los dedos, como el tema del azaí.
Son palmas que tienen muchos años, que produce el fruto, y ahora el contenido, desde que se ha estudiado, es impresionante el contenido que tiene en realidad este fruto, ¿no? Entonces se vuelve una cosa exótica, pero ¿qué es lo que pasa? Todo pensamos en exportación y no pensamos en consumo interno. Y ahí es donde tiene que trabajarse en las políticas locales, donde deberíamos de asumir toda la responsabilidad y conocer, porque el territorio boliviano es demasiado rico y demasiado amplio y demasiado diverso. Entonces necesitamos entender lo que tiene tierras bajas, lo que tiene los valles y lo que tiene el altiplano, y interconectarlas para que podamos entender de la mejor manera, ¿no? Entonces, todos estos sistemas que hace una alianza de la crianza mutua, desde el terreno, desde el cuidado, desde la obtención, y lo mismo pasa cuando ya pasamos a la cocina. Hoy en día se habla de alta cocina, pero también tuvimos las cocinas locales que eran muy sofisticadas, que hoy quizás poniendo en un plato muy elegante se convierte en términos sofisticados, digamos, ¿no? Ese podría ser un tema sin duda para otro programa de recursos. Muchísimas gracias, Elvira. Creo que el mensaje principal es recuperar principalmente la historia, comprenderla, recrearla, pero también generar toda una responsabilidad en el sentido de esta crianza mutua para la vida, de la riqueza que todavía tenemos en términos de los productos, de los territorios y de la alimentación como Bolivia. Muchas gracias y seguramente tendremos los resultados de la reunión anual de etnología que podrá también acompañar lo que son las reflexiones a todos los actores que puedan generar este proceso. Gracias, Elvira. Así es. Tukuy waqimasicunas, panacunas, pichus uyarimushawankichis, kay chaqanmanta hamunaykichis tiyan, kay reunión anual de etnología, chay chaqanman, kay sesu chayman apakonqa, yachananchis tiyan, pitaq kanchis, maytaq kanchis, ñawpaqman rikch'arinanchispaq. Chayta niman.